Bien, bueno, el tema que vamos a seguir viendo hoy es el de conductores en electrostática. Ya tuvimos dos clases, en la última estuvimos viendo el método de imágenes para resolver algunos problemas de conductores en forma cuantitativa. Y hoy vamos a ver propiedades de sistemas de conductores y el título de esta clase sería capacitores, que es una configuración particular de dos conductores y que tiene algunas aplicaciones prácticas. Bien, entonces, previo a ver qué es un capacitor, el tema más general lleva el título de la relación entre potenciales y cargas en conductores extensos, o lo que se llaman los coeficientes de capacidad. Y vamos a imaginarnos, ahora vamos a hacer una cuenta teórica, en donde el objetivo va a ser vincular el potencial que hay en cada conductor. Vamos a suponer que tenemos un sistema de conductores, o sea que tenemos muchos conductores. Como teníamos antes un conjunto de cargas, ahora tenemos un conjunto de conductores. Imaginemos que están numerados desde el 1 hasta el M mayúscula grande. Estos serían los dibujos de todos los conductores en algún sistema de referencia. Y como sabemos, dentro de la electrostática esperamos hasta que las cargas estén quietas y el potencial en un conductor debe ser constante. Entonces vamos a suponer que el potencial en cada uno de los conductores está indicado por un V mayúscula sub 1, V mayúscula sub 2, V3 hasta V sub M, indicando por eso el potencial de cada uno de los conductores, que no tiene por qué ser el mismo en cada uno, pero sí sabemos que dentro de cada conductor ese potencial es constante. Y además vamos a suponer que cada conductor tiene una carga neta total Q mayúscula sub 1, sub 2, sub 3 hasta Q sub M. Un conductor genérico L, como este que está acá marcado, va a tener una carga total Q sub L, un potencial V sub L, que sabemos que es el potencial en la superficie del conductor, y además vamos a indicar por S sub L la superficie que delimita ese conductor. Y como tiene carga, en el caso de que tenga carga, alguna carga neta, o aunque no tenga carga neta, pero esté distribuida la carga, como sabemos está sobre la superficie, la densidad de carga en la superficie la vamos a llamar sigma sub L, ¿sí? Donde L es un índice que corre desde 1 hasta M mayúscula. Bueno, y la idea es que vamos a ver que sabemos en realidad ya que esto tiene que pasar, que tiene que haber lo siguiente: tiene que haber una relación entre la carga y el potencial que hay en los conductores. ¿De dónde lo sabemos esto? Bueno, una de las propiedades que vimos de los conductores es que el campo eléctrico en la superficie del conductor está relacionado con la densidad de carga, es sigma sobre epsilon 0 cuando uno se acerca a esa superficie, además es perpendicular. Eso nos da una pauta que si el campo eléctrico está relacionado entonces con la densidad de carga, el potencial que uno puede obtener integrando el campo eléctrico va a tener que ver también con la carga. Y vamos a ver que eso es así, eso es bastante sencillo de obtener. Es la cuenta que vamos a hacer ahora. Lo que pasa es que la vamos a hacer de una forma sistemática que nos va a permitir ordenar. O sea, el objetivo va a ser vincular o relacionar el potencial en cada uno de los conductores con la carga en cada uno de los conductores. Va a ser una relación global de todos con todos, ¿no? De los potenciales con las cargas de los conductores. Porque físicamente lo que sabemos que pasa es que si uno tiene cargas en presencia de conductores, las cargas en los conductores se reordenan, y de esa forma, al reordenarse la densidad de carga, es posible que cambie también el potencial, pero una vez que llega a un estado estacionario, el potencial va a ser constante. Bueno, si tengo muchos conductores, ese reordenamiento se va a dar en todos, pero es intuitivo ver que va a haber un reordenamiento de las cargas hasta que espere que queden quietas, y una vez dado ese reordenamiento,
puede haber un vínculo entre potenciales y cargas entre todos los conductores. ¿Sí? ¿Se entiende un poco a dónde apuntamos? Bien, entonces, sabiendo hacia dónde vamos a apuntar, ahora vamos a hacer las cuentas. Bueno, para hacer la cuenta uno hace algo que parece un poco extraño, pero es una de las formas en que se puede deducir esta relación entre potenciales y conductores, y cargas en los conductores. Bueno, lo que vamos a hacer es dividir cada uno de los conductores en pequeñas, la superficie en particular de cada uno de los conductores, que sabemos en donde se agrupa la carga, la vamos a subdividir en diferenciales de superficie delta S sub I sobre cada uno de los conductores. Esos diferenciales de superficie delta S sub I, la posición de cada uno de ellos los vamos a indicar por R sub I, y la carga que está en cada uno de esos diferenciales de superficie de S sub I, la indicamos con un Q sub I, que está relacionada con la densidad de carga, sigma sub L en ese punto, por el diferencial de superficie, ¿sí? Por definición de lo que es densidad de carga en este caso superficial, por el diferencial de superficie, me da la carga en ese pedacito de superficie. Bien, y eso lo vamos a hacer con cada uno de los conductores, ¿no? Con L desde 1 hasta M, donde L es el índice que me marca la densidad en cada uno de los conductores. Bueno, entonces esa subdivisión que vamos a hacer, acá está marcado para este genérico, pero lo vamos a hacer con cada uno de ellos, me va a dar un montón de elementos de carga, delta S sub I, que van a ser muchos más los elementos de carga que el número de conductores. A cada elemento de carga delta S sub I, que lo indico con este índice I va a correr desde un 1 hasta un N mayúscula, y el N mayúscula es algo que es siempre mucho más grande que el número de conductores, o sea, porque cada conductor lo estamos subdividiendo en muchos pedacitos, y el conjunto total de pedacitos entonces es un conjunto más grande que el conjunto de conductores, ¿no? Bien, bueno, y lo que voy a decir es, el potencial en algún punto genérico R sub J va a estar dado por la superposición del potencial generado por cada elemento de carga, delta S sub I, en ese punto R sub J al cual estoy mirando, ¿sí? Este sería el punto campo ahora R sub J, y entonces escribo el potencial en ese punto R sub J como la suma sobre todos los elementos de carga del potencial de cada uno de esos elementos, que genera cada uno de esos elementos de carga, en esa posición. ¿Cómo es el potencial S? Bueno, lo conocemos, es la constante eléctrica por la carga, dividido la distancia del punto campo, RJ, en este caso lo llamé así, a el punto donde está la carga, que es R sub I. ¿Correcto? Bueno, esto lo voy a separar, o lo voy a escribir de esta forma. El factor K sobre módulo de RJ menos RI lo voy a llamar alfa sub JI. ¿Sí? Esto depende del punto J y del punto I que estoy mirando, por eso lo indico con estos dos subíndices, alfa sub JI. Y separo esa parte por Q sub I. ¿Sí? Entonces lo que me queda es que el potencial en cualquier punto RJ está dado por esta sumatoria de coeficientes alfa sub JI, Q sub I, donde este alfa sub JI, acá está reescrito, es K por la inversa del módulo, ¿no? O el módulo a la menos 1. Que uno lo mira y se da cuenta que es un coeficiente geométrico, ¿sí? Porque depende solamente de la geometría o de las posiciones de los puntos que estoy mirando, ¿sí? No depende de las cargas. La carga la separé acá, acá no aparece la carga. Bien. Bueno, en particular, como esta suma la estoy haciendo, estoy evaluando el potencial en un punto RJ, de acá tengo que excluir el punto en sí mismo, donde si estoy en algún lugar en donde tengo carga, ese punto lo excluyo, ¿no? Para que no me dé ningún infinito, y estoy viendo el efecto de todas las demás cargas. Bueno, entonces una salvedad que hago es que podría escribir esto como una suma sobre todos, desde todos los elementos,
sin hacer la distinción de que I es distinto de J, sí defino el alfa sub II igual a 0. Pero es un detalle ese. Bien, ahora lo miro esto y lo voy a reescribir acá en esta otra página. Lo miro y digo, esto lo que me dice es que el potencial en algún punto R sub J es la suma de estos coeficientes alfa sub JI por Q sub I desde I igual a 1 hasta N. ¿Sí? Y esto que estoy haciendo para cualquier punto lo voy a hacer para los puntos en donde tengo cargas, ¿no? O sea, los RJ los voy a correr el índice J también por todos los puntos donde tengo cargas. Y eso lo puedo hacer para cada punto, ¿no? O sea, esta relación que yo escribí acá, la puedo hacer en cada punto donde yo tengo una carga, hago esta sumatoria. Y calculo, para calcular el potencial en ese punto. Entonces, esta relación que hay entre el potencial y la carga en cada uno de los elementitos, recordemos que esta suma corría sobre todos los elementos de carga, es una relación que vale para cada uno de los puntos donde tengo cargas, o sea, para cada uno de los elementos de carga, desde J igual a 1 hasta N, y me involucra esta sumatoria. Esto lo puedo pensar como un sistema de N ecuaciones, ¿no? Porque tengo una ecuación para cada elemento de carga J desde 1 hasta N. ¿Sí? Entonces lo que me queda es un sistema de N ecuaciones donde aparecen involucradas N coeficientes por cada carga. Es decir, esto es un sistema lineal de N por N, de N mayúscula por N mayúscula, que me vincula, ¿qué cosa? El potencial en cada uno de los puntos donde tengo carga con las cargas en todos los puntos, ¿correcto? Y los coeficientes de ese sistema lineal son estos alfa sub JI. Bueno, entonces lo que voy a hacer es invertir este sistema lineal y en vez de escribir el potencial como combinación lineal de las cargas, voy a escribir las cargas como combinación lineal de los potenciales. Bueno, cuando lo invierta, esto me va a quedar una relación de este tipo. Me va a quedar que la carga de cada uno de los elementos de carga la puedo escribir como una combinación lineal, como una sumatoria de coeficientes por el potencial en las cargas, ¿no? Eso es lo que significa invertir este sistema. ¿Quiénes son estos coeficientes? Beta sub KJ. Bueno, son los coeficientes que resultan de invertir la matriz que podría formar con estos alfa sub JI. ¿Sí? Está bien que yo, si definí este alfa sub JI de esta forma, puedo armar una matriz con estos alfa sub JI, variando el índice J desde 1 hasta N y el índice I desde 1 hasta N, y me armo una matriz con todos estos coeficientes. Con el detalle técnico de que en esa matriz, en la diagonal, pongo ceros. Sí, acá Flor pregunta, ¿RJ no es un punto cualquiera del espacio? Sí, es un punto cualquiera del espacio, pero ahora voy a decir, me concentro en los puntos en donde están las cargas mismas, o sea, los elementos de carga. O sea, de todos los puntos, si hubiese sido, por eso lo indiqué con R sub J. ¿Sí? Si no, hubiese puesto B sub R y acá R. Quizás cuando lo dije, pero es un caso particular pensar en, bueno, esto lo evalúo en los puntos en donde tengo las cargas. Por lo cual también eso me explica por qué excluí el punto mismo cuando I es igual a J. Y lo mismo, esto supongo que responde también lo que pregunta Matías, que dice, ¿por qué son N? Bueno, lo elegí así. Pero en los lugares donde hay cargas no sería R sub J y el coeficiente no es igual a 0 ahí. Sí, en ese caso el coeficiente lo definí 0, pero todos los demás no. O sea, el potencial en un punto donde tengo carga está determinado por la suma de los potenciales de todas las otras cargas que no están en ese punto. Y todas esas contribuyen con distintos coeficientes y su factor de carga, ¿no? Entonces, esto es genérico, esta expresión. Yo elijo que los R sub J, remarco eso, sean los puntos donde están las cargas. Bien, entonces lo que estaba era en que este sistema, que me quedaba entonces un sistema lineal de N por N, no sé si eso quedó claro, que son N ecuaciones estas, porque si las hago para cada punto donde tengo carga, voy a tener N ecuaciones de este tipo, donde J entonces se mueve desde 1 hasta N. Invierto ese sistema de ecuaciones y
estas coeficientes B sub KJ son la inversa de la matriz A sub JI, que como saben de matemática, la inversa de una matriz, los coeficientes de la inversa de esa matriz cumplen la propiedad de que si uno hace el producto de la matriz inversa B sub, por la matriz original, o sea, hago el producto de dos matrices, que es moverme por fila, columna, fila, columna, fila, columna, y es esta suma que está escrita acá. Eso me da 1 si el índice J coincide con el índice I, y me da 0 si estoy en la diagonal, y 0 fuera de los elementos de la diagonal. O sea, me da la matriz identidad. Que la matriz identidad se puede indicar como sus coeficientes con esta delta que se llama la delta de Kronecker, que es una cantidad que vale 1 solamente si el índice I coincide con el J, ¿no? O sea, esto que puse del lado izquierdo es la expresión del producto de las matrices beta y alfa. ¿Sí? Que de nuevo recuerdo que era hacer fila por columna, y uno va completando el producto de dos matrices que me da otra matriz. En este caso, si beta es la inversa de alfa, me da la matriz identidad. Bien. Bueno, lo que voy a hacer ahora es, entonces tengo esta relación en donde ahora tengo las cargas, cada una de las cargas, sobre cada uno de los conductores, ¿sí? Recordemos que había subdividido cada conductor en pedacitos de conductores, o sea, de superficies, dentro de la superficie total del conductor, pedacitos de superficie, y cada uno de esos pedacitos de superficie tenía una carga Q sub I la había llamado, ahora uso otra letra Q sub K. El hecho de usar otra letra viene para poder después escribir este tipo de expresiones, ¿no? Si hubiese usado la misma Q sub I, me empiezo a hacer un lío bárbaro, yo necesito tener índices independientes para poder manejar bien este tema de la inversa y todo eso. Y que lo puedo hacer, o sea, está bien, ¿por qué no elegiste acá Q sub I? Sí, lo podía haber escrito con Q sub I, pero también lo puedo escribir con Q sub K, y K se mueve también desde 1 hasta N, ¿no? O sea, uno elige el nombre que quiere. Bien, bueno, lo que voy a hacer ahora es calcular la carga total que hay en un conductor genérico, en particular en el conductor que llamo, que lo indico con el índice L. O sea, la carga total en el conductor L-ésimo, que la llamé Q sub L, Q mayúscula sub L grande, ¿en qué consiste? Bueno, lo puedo pensar así, es la suma de las cargas Q sub K que están en ese conductor, o sea, cuya superficie, delta S sub K, pertenece a la superficie del conductor L. ¿Sí? Recordemos que cada una de estas cargas Q sub I, la delta SI era una pequeña superficie dentro de un conductor. Bueno, ahora usé la letra Q sub K, cada una de estas cargas Q sub K es la carga en una pequeña superficie delta S sub K, y entonces sumo dentro de todas las cargas, porque recordemos que había N mayúscula cargas, bueno, dentro de todas sumo solamente las que su superficie pertenece al conductor S sub L. ¿Sí? Entonces es una suma, digamos, con esa condición. Sumo todas las cargas que están ahí y eso me va a dar, lógicamente, la carga en ese conductor. Bien, esta Q sub K ahora la voy a reemplazar por esta sumatoria, ¿sí? Donde acá estoy sumando sobre todas las cargas desde J igual a 1 hasta N. Entonces, donde dice Q sub K, reemplazo por esa sumatoria desde J igual a 1 hasta N de beta sub KJ, B de RJ. Y la suma, eso es solamente la carga Q sub K. Sigo sumando sobre todas las cargas cuya superficie pertenezca a ese conductor S sub L. Así que es esta suma que tenía ahí afuera. Bien. Bueno, la cuestión es que cuando haga esta sumatoria, el potencial B sub R sub J, que está evaluado en la posición de cada una de las cargas, esta es una sumatoria doble, ¿no? Entonces, por un lado tengo una sumatoria sobre todas las cargas que están en todos los conductores, ¿sí? Esta sumatoria interna corre sobre todas las cargas que están separadas en todo el conjunto de conductores. Mientras que esta sumatoria es sumar solo sobre el conductor en cuestión en el cual yo estoy queriendo calcular la carga.
Bien, bueno, cuando haga la sumatoria esta interna sobre todos los conductores, lo que me va a pasar con el potencial evaluado en las posiciones de esas cargas es que ese potencial, cada vez que salte de un conductor a otro, va a cambiar su valor, pero dentro del conductor que me esté moviendo, de cada uno de los conductores, porque acá me muevo sobre todos los conductores, ese potencial va a ser fijo, va a ser constante. O sea, B sub RJ toma valores fijos sobre cada conductor. Entonces, en ese caso, lo que voy a hacer, lo voy a pensar de esta forma abstracta, pero puedo hacer eso, es sacar de factor común el potencial dentro de cada uno de los conductores, que es un factor constante, porque sabemos que el potencial es constante, y entonces dentro de estas sumatorias, sobre todas las cargas, agrupo la sumatoria sobre los potenciales constantes en cada uno de los conductores. ¿Sí? Donde el valor de esos potenciales es V sub 1, V sub 2, V sub L, hasta V sub M. Entonces lo que hago entonces es sacar de factor común en esta suma doble algunos términos. Y una vez que hago eso, entonces, lo que me va a quedar es que la Q sub L, la carga en el conductor Lésimo que yo estoy mirando, la voy a poder escribir como una suma de M términos, porque son los términos que resultaron de haber sacado de factor común el potencial en cada uno de los conductores y sumar todo lo demás. O sea, todas las demás sumas, que al haber sacado de factor común, las meto en un único coeficiente que voy a llamar C mayúscula sub LM. ¿Sí? ¿Por qué depende de L ese coeficiente? Bueno, porque esta suma, una de las sumas que tengo acá, está restringida al conductor S sub L. O sea que cuando saque de factor común acá, algunas cosas están especificadas por ese conductor S sub L. Y el M tiene que ver con que tengo M conductores y entonces va a haber M factores comunes. Por eso también el coeficiente este va a depender de ese M. Bueno, sabía que iba a haber preguntas acá porque esto es un poco abstruso. ¿Cómo se puede sacar factor común a B si varía de conductor a conductor? Bueno, saco de factor común solo en cada uno de los conductores, ¿sí? Fíjense que en esta suma que yo pasé de esta suma doble a esta otra suma, los B me incluye el potencial en cada uno de los conductores. O sea, saqué de factor común no un único B. No es un único B que saqué afuera de toda la suma, sino en cada conductor saqué de factor común, pero tengo otros términos que me multiplican a ese potencial en ese conductor, ¿sí? No sé, eso hay que detenerse un rato, y pensarlo, pero aceptarlo. Pero no es un único potencial. Es un conjunto de valores. Pablo, yo entiendo Sí. que ahí, cuando sacas de factor común los potenciales, te haces como otra sumatoria Sí, donde haces, bueno, cada uno como factor común, pero sí. no veo cómo llegas a ese C. No entiendo bien qué quiere decir. Bueno, ese C es algo cuya expresión es complicada, pero tiene que ver con este factor beta sumado sobre las cargas que están en cada uno de los conductores cuyo potencial es el correspondiente B sub M, y además sumado sobre las cargas los elementos de superficie que pertenezcan al conductor S sub L. O sea, es una combinación de estos beta sub KJ. Este C tiene que ver con sumatorias de este beta sub KJ con alguna condición sobre por dónde sumo. Es eso, o sea, es un factor geométrico, y eso sí, lo importante que tiene que hay que entender, es que este C es un factor geométrico que resulta de combinación de estos betas, ¿no? Qué sé yo, beta 1, 2, más beta 2, 3, más beta 3, 4, cosas así. Bueno, acá pregunta Tomás, eso porque el potencial en la superficie de cada conductor es constante y podés sacar factor común en esas posiciones. Sí, exactamente eso es lo que dije y lo que hago. O sea, no es sencillo encontrar cuál sería la expresión. O sea, uno se complica más de lo que necesita,
porque vamos a ver que no vamos a necesitar escribir explícitamente cómo depende C de los beta. Digamos, sería medio un plomazo, pero se podría hacer. Cómo escribir el C, cómo depende de los beta. Pero lo que a mí me va a importar es saber que es así, que el C depende solamente de los beta. ¿Sí? Porque es eso, es haber sacado en esta suma de un montón de términos, porque son un montón de términos, saqué cosas de factor común y entonces en esas cosas las agrupé con ese factor común C. Donde, entonces, ya estoy diciendo acá, y mientras estaba tratando de responder esa pregunta, de cuánto vale este C, lo que veo es que depende de beta, y beta era un factor que resultaba de hacer la inversa de los alfa. Alfa, que venía de la página anterior, alfa era este factor geométrico. O sea que beta tiene que ver con inversas de estos números, tiene que ver también con un factor geométrico. O sea, lo importante es que beta es también un factor geométrico, y por lo tanto C, que depende de esos betas, también va a ser un factor geométrico. Bueno, y esto es finalmente lo que yo quería obtener, al menos en teoría, esto es lo que yo estaba buscando. Esto es una relación entre los potenciales en cada uno de los conductores, V sub m chiquita, ¿sí? Donde m chiquita corre desde 1 hasta m, que m, recordemos, m mayúscula era el número de conductores, relaciona el potencial en cada uno de los conductores con la carga en cada uno de los conductores, ¿sí? Porque esto que yo elegí acá para hacer el conductor Lésimo, lo puedo hacer con cada uno de los m conductores, donde L entonces varía desde 1 hasta m. ¿Sí? Y esto es, ahora lo miro, es una relación lineal entre las cargas en cada uno de los conductores y los potenciales en cada uno de los conductores. Es un sistema ahora de m por m ecuaciones, donde m es el número de conductores. ¿Sí? El sistema que yo tenía acá era gigantesco, era n, donde n era el número de cargas, y las cargas era haber subdividido cada conductor en pedacitos de carga. Ahora reduje el sistema a un sistema más chico, que era lo que yo quería, que era una relación entre las cargas y los potenciales en cada uno de los conductores, donde la relación está dada a través de estos coeficientes que lo que sabemos, por ahora no tenemos la expresión exacta, pero lo que sabemos es que solo dependen de la geometría. ¿Qué quiere decir que solo dependan de la geometría? Que no dependen ni de los potenciales, ni de las cargas que yo ponga. O sea, dependen solo, y esto es súper importante, o sea, yo tengo un sistema de conductores, los agrupo, los pongo en algún lugar físico del espacio, geométrico, y lo que sé es que hay un vínculo entre después agarro y les pongo cargas a cada uno de esos conductores, o les fijo el potencial. Bueno, tiene que haber una relación entre las cargas y los potenciales, pero el vínculo que hay entre esas dos cosas está dado por estos coeficientes que no dependen de las cargas ni los potenciales, dependen solo de la geometría. ¿Sí? Se ve eso, que es, qué sé yo, uno podría pensar que no tiene por qué ser así, o sea que no tendría por qué pasar esto, pero esta es alguna especie de demostración de que sea así. Claro, depende de las posiciones de los conductores y también depende de la forma que tienen los conductores. ¿Sí? Porque de alguna forma eso está metido en estas sumas sobre las superficies. ¿Sí? La geometría, la forma que tiene cada uno de los conductores, involucra de alguna forma esta suma que hay acá, y eso hace que estos coeficientes dependan de esa forma. Entonces depende de todo. Sí, que si uno quiere la forma de los conductores, también está dada por las posiciones RJ, R sub I, que tiene cada conductor, que tiene cada carga en los conductores, eso también me determina la forma. O sea, no solamente de la posición global, sino que también de la forma que van a tener cada uno, ¿no? De las cargas en cada uno de los conductores, de las posiciones de las cargas. Bien, entonces, bueno, eso que dije antes hablando, acá está escrito. Entonces los coeficientes estos C sub LM son puramente geométricos,
¿Por qué? Porque salen de los beta, que a su vez salen de los alfa, que eran factores geométricos. Y son independientes de los valores de Q sub L y B sub M. Entonces, dada una configuración geométrica de los conductores, que es, de nuevo, las posiciones y la forma que tengan, estos C sub LM quedan determinados por esa geometría. Bueno, estos coeficientes tienen un nombre, se llaman coeficientes de inducción. Si el L es distinto del M, y para el caso particular en donde el L sea igual al M, o sea, es dentro de un mismo conductor, a ese coeficiente C sub MM se usa solo un índice, C sub M, o sea, los elementos de la diagonal de este sistema serían, se los llama coeficientes de capacidad. ¿Sí? O sea, esto, pensándolo como, volviendo a esta relación entre cargas y potenciales, es un sistema de M por M. El sistema dado por estos coeficientes geométricos es un sistema lineal y con estos podría armar una matriz. Con estos C sub LM me armo una matriz de M por M, donde los elementos de la diagonal de esa matriz son los que se llaman los coeficientes de capacidad, y los elementos fuera de la diagonal se llaman coeficientes de inducción. ¿Sí? El nombre de inducción es porque vinculan un conductor con otro, ¿sí? Un conductor con otro. Este de capacidad es el conductor consigo mismo. Bien, bueno, estos coeficientes tienen algunas propiedades que no voy a detenerme en hacer la demostración porque son muy aburridas. Las demostraciones, unas que son simétricos, es decir, que el C sub LM es igual al C sub ML. De alguna forma, algo así como que el efecto que le hace un conductor al otro es simétrico del que el conductor del otro le hace al inicial. Esto se demuestra por consideraciones de energía, que el tema de energía en conductores lo vamos a dejar para el final de esta clase. Y una vez que uno tiene sabido eso, se puede hacer la demostración esta. También vale que, y también por consideración de energía, se puede ver que los coeficientes de capacidad son siempre positivos, o sea, los elementos de la diagonal de esa matriz son positivos. Bueno, otra cosa que uno puede hacer es, esto como dije, lo podemos pensar como un sistema lineal de M por M, ese sistema se puede invertir, es invertible el sistema por estas propiedades, dadas estas propiedades de simetría y de estos coeficientes, se puede ver, eso uno sabe de matemática también, que el sistema es invertible, y uno puede escribir, en vez de las cargas en términos de los potenciales en función de las cargas, con otros coeficientes, que se usa la letra A mayúscula, que son la inversa de estos coeficientes C, ¿sí? Uno puede armarse una matriz con estos coeficientes A, que los elementos de esa matriz que uno se arma son los elementos de la matriz inversa de la matriz que se arma con los coeficientes estos C sub LM. O sea que cumplen estos coeficientes A sub KL por C sub LM, esta suma, lo mismo que habíamos visto antes, que es la matriz identidad o la delta de Kronecker. Bien. Bueno, este sería el tema teórico importante entonces que sacamos. El concepto importante que tiene que quedar es eso, de que uno puede vincular cargas y potenciales, o potenciales y cargas, a través de un conjunto de coeficientes que dependen solamente de la geometría del sistema de conductores que yo tenga. Bueno, entonces ahora vamos a ver algunos ejemplos de cómo calcular estos coeficientes de capacidad, en algunos casos sencillos. Lo que vamos a ver es que para calcular estos coeficientes de capacidad no vamos a ir por el camino tortuoso de agarrar estos alfas, subjotas y darse cuenta de qué términos tengo que sumar acá y qué cosas tengo que integrar, porque en algunas partes voy a tener que hacer integrales, etc. No se hace así, no se calculan los coeficientes así, sino que lo que se hace es fijar potencial y carga, en algún caso particular, o sea, fijar carga, por ejemplo, y calcular el potencial, y a través de eso obtener los coeficientes. Entonces, el primer ejemplo es el caso de un único conductor aislado,
Es decir, cuando dije que tenía un sistema de M conductores, acá estoy en un caso muy simple en el que tengo M igual a 1. Tengo un único conductor, entonces tengo una única relación de estas, ¿sí? Porque si M vale 1, tengo una única relación de estas, Q sub 1, el de ese único conductor, es el único coeficiente que voy a tener ahí, C sub 1, 1 por B sub 1. Bueno, para no andar poniendo unos en índices en una cosa que no tiene sentido, porque tengo uno solo, lo escribo directamente como Q es igual a C por B. Si ese sería el caso en un único conductor cuya carga vale Q y el potencial en ese conductor, que sabemos que es constante, vale B. Bueno, vemos que hay un vínculo entre carga y potencial dado por este coeficiente de capacidad C. Bueno, entonces supongamos que ese conductor es un conductor esférico de radio A. ¿Sí? Que es uno de los casos que sabemos resolver y calcular el campo eléctrico. Bueno, para ese ejemplo que vimos en una de las clases, en la clase de ley de Gauss, calculamos el campo eléctrico. Bueno, no lo hicimos porque todavía no habíamos visto potencial, pero se podía haber hecho después, que es una vez que uno tiene el campo eléctrico, que va como 1 sobre R al cuadrado, afuera, digamos, de la parte del conductor, calcular después el potencial integrando ese campo eléctrico, y lo que vamos a obtener al integrar 1 sobre R cuadrado es que el potencial va como 1 sobre R, y específicamente es K por Q sobre R. Así que también lo habíamos visto que esto equivalía a decir que el potencial de un conductor esférico con carga total Q grande es como el potencial de una carga puntual. ¿Sí? Esa cuenta refleja eso. Bueno, de una forma u otra sabemos que entonces que el potencial en un conductor esférico depende de la posición R y es V sub R igual a K por Q sobre R. ¿Sí? Eso me da el potencial para puntos por fuera del conductor hasta el límite en el que R justo esté sobre la superficie del conductor. Bueno, si R está sobre la superficie del conductor, evalúo el potencial allí y me va a dar el potencial en el conductor, que puedo decir que es V sub A, pero es lo que llamé acá V. ¿Sí? Porque recordemos que en esta expresión lo que tenía era el potencial en la superficie de cada conductor relacionado con la carga en ese conductor. Bueno, en este caso, evaluando el potencial en R igual a A, obtengo el potencial en ese punto, en la superficie del conductor, que me queda entonces K por Q sobre A. Bueno, y si lo miro esto, digo, esto es lo que me da la relación entre B y Q. Paso el A multiplicando, el K dividiendo, me queda que Q es A sobre K por B. O sea, Q es una constante que llamo C por B, donde C, esa constante, es A sobre K. Sí que escrito, si no, también en términos del epsilon 0, lo puedo escribir como 4pi epsilon 0 por A. Es decir, y eso es lo que habíamos visto antes, es la constante geométrica que me relaciona carga con potencial. Bueno, acá veo explícitamente que es una constante geométrica. ¿Por qué? Porque para el caso del conductor esférico de radio A es una constante que depende del radio del conductor, ¿sí? De A. Bueno, depende también de la constante eléctrica K. Va siempre como la inversa de K, los coeficientes de capacidad van siempre como la inversa de K, o como en forma directa con epsilon 0. Esa es una propiedad que tienen. Vamos a ver después cuando veamos medios materiales que no sean el vacío, como estamos por ahora considerando, que esta permeabilidad va a cambiar, y entonces el coeficiente de capacidad también va a cambiar. Pero por ahora esto es una constante, y lo que vemos es que el coeficiente de capacidad C es proporcional al radio para una esfera. ¿Sí? O sea, la capacidad a secas, así se llama, la capacidad de una esfera es proporcional a su radio. Bueno, esto me da también una idea de qué es lo que mide esta capacidad, ¿no? La capacidad que mide, y de ahí su nombre, de capacidad, mide la capacidad. Lo podría haber, en realidad me podría haber dado cuenta de esto, cuál es la interpretación de la capacidad mirando solamente esta fórmula, ¿no? Sin necesidad de hacer la cuentita esta que hicimos acá. La capacidad lo que me pondera es la capacidad de almacenar carga que tiene un conductor, dado un potencial. O sea, fijado el potencial del conductor, cuanto mayor sea la capacidad, más carga puedo acumular.
¿sí? O sea, por eso se va el nombre de capacidad. Es la capacidad de almacenar carga. Que para el caso del conductor esférico de radio A, vemos que esa capacidad de almacenar carga es directamente proporcional al radio. Es decir, que cuanto más grande sea el radio, más grande sea la esfera, más capacidad tengo de almacenar carga, lo cual es intuitivamente lógico, ¿no? Eso es intuitivo. Bien. Bueno, esa es la idea, ¿no? Eso es lo que me mide, esa capacidad. En este caso, al menos para un único conductor, uno lo entiende y se da cuenta de qué es lo que estuve haciendo. Bueno, una cosa que también podemos mirar son en tema de las unidades, que vamos a hacer frecuentemente, siempre mirar cada vez que obtenemos alguna ecuación, mirar las unidades, o cada vez que definimos algunas nuevas cantidades. En este caso, ¿cuáles serían las unidades de capacidad? Bien, de esta relación entre carga y potencial, lo que vemos es que las unidades de capacidad, recordemos que unidades lo indicaba con este corchete, son unidades de carga divididos unidades de potencial. Las unidades de carga son coulombs, las unidades de potencial son volts, o sea que me queda coulomb sobre volts, que se llaman farad. La unidad se llama farad, en honor a Faraday, y a veces en español se dicen faradios. Bueno, veamos un ejemplo numérico de cuántos farad tiene una esfera, sabiendo que su capacidad es de esta forma, ¿no? Es proporcional al radio de la esfera. Bueno, supongamos que la esfera tiene de radio 1 metro, es una esfera de un tamaño razonable, y haciendo la cuenta, recordando cuánto vale epsilon 0, la capacidad vale más o menos, en realidad debería ser un aproximado acá, 10 a la menos 10 faradios. O sea, una esfera de 1 metro, que es un tamaño razonable, tiene una capacidad en faradios bastante pequeña. Lo cual nos dice que en realidad también lo podemos pensar como que el faradio es una cantidad muy grande. ¿Sí? Porque para llegar a una capacidad de 1 farad, tendría que tener una esfera de 10 a la 10 metros. Epsilon 0 valía 8,8 por 10 a la menos 12 en unidades del sistema internacional, que no me voy a acordar ahora, pero sale de la ley de Coulomb, ¿no? Pero es, en unidades del SI es 8,8 por 10 a la menos 12. Así que bueno, como hay un 4pi, qué sé yo, y hay un 8 por ahí, eso termina dando el orden de 10 a la menos 10. Esto debería haber sido un del orden, no un exacto, no es igual. Pero bueno, lo que quería remarcar es que es una cantidad en faradio, para una esfera de 1 metro es una cantidad en faradios chica. O viceversa, que un faradio es una cantidad muy grande, porque para llegar a una capacidad de un faradio necesito, lo que estaba diciendo recién, una esfera de 10 a la 10 metros. ¿Sí? Para que esto se multiplique por 10 a la 10 y la capacidad sea un faradio. O sea, una esfera gigantesca. Entonces, bueno, lo que pasa en la práctica y en el laboratorio es que para no usar esta unidad tan grande de medida, se usan los microfaradios, que es 10 a la menos 6, o los picofaradios, que son 10 a la menos 12. ¿Sí? Entonces, en ese caso, una esfera de 1 metro tiene una capacidad de 100 picofaradios. Bien, eso es muy común en el sistema internacional, en el SI, que las unidades que quedan, lo mismo nos pasaba con el Coulomb, y va a pasar con otras unidades también, terminan siendo muy grandes las cosas en la vida cotidiana o a nivel de laboratorio. Entonces uno termina siempre usando estos micros o picos o nanos, que es 10 a la menos 9, ¿no? Bien, bueno, ¿alguna otra pregunta hasta aquí? Bueno, entonces, este es el primer ejemplo que vimos de un único conductor. Bueno, veamos ahora otro ejemplo muy particular, pero en el cual nos vamos a detener porque
y hacer una cuenta un rato, porque es un caso que tiene aplicaciones prácticas. Y es el caso en el que tengo dos conductores, con la particularidad de que uno de ellos está adentro del otro. O sea, tengo un conductor que voy a llamar Q2, que es este, marcado así con este relleno, si es un conductor que tenga un cierto espesor, y adentro de ese, en el hueco, es un conductor que tiene una cavidad, y adentro de la cavidad voy a poner otro conductor que voy a llamar 1, y entonces, con la notación que dijimos antes, sobre el conductor 1 voy a suponer que la carga valga Q1 y el potencial valga B1, y sobre el conductor 2 voy a suponer que la carga valga Q2 y el potencial va a valer B2. Bien, por ahora vamos a ver que voy a hacer un caso especial en el que este conductor lo voy a poner a tierra. Pero en general, pensemos que tengo dos conductores, uno con potencial B1, otro con potencial B2, y el 1 está dentro del 2. Bien, entonces sabemos, por lo que vimos antes, que hay un vínculo entre cargas Q1, Q2 y potenciales B1 y B2, con un sistema de 2×2, ¿no? Porque si son dos conductores me va a quedar un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas que vinculan las cargas con los potenciales B1 y B2. Ahora lo vamos a escribir ese sistema. Pero supongamos por ahora que ponemos el conductor 2 a tierra, es decir, ponemos B2 en el potencial de referencia, B2 igual a 0, donde el potencial de referencia es el potencial en infinito. Vamos a suponer que no hay ninguna carga más que estas sobre los conductores, en el infinito no hay cargas, entonces en el infinito vamos a decir que el potencial vale 0. Bueno, hacemos ahora, ponemos el potencial de referencia, o ponemos el conductor 2 al potencial de referencia igual a 0. Lo ponemos ese conductor a tierra y cargamos el conductor 1, no sé, hacemos algo sobre la superficie de este conductor 1 que está acá adentro y le damos una cierta cantidad de carga. Q1 distinto de 0. Bueno, como dije antes, y como aprendimos al principio de la clase, esa cuenta larga, vimos que hay un vínculo entre cargas y conductores. Bueno, para este caso particular, con dos conductores, ese vínculo, ¿qué dice? Dice que Q1 es C1,1 por B1 más C1,2 por B2, y Q2 es C2,1 por B1 más C2,2 por B2. ¿Sí? Concentrémonos en esta primera igualdad en cada uno de estos términos. ¿Qué es esto? Esto es la suma esta que teníamos acá, esto, escrito para un sistema de M igual a 2 conductores. ¿Sí? Si uno lo mira esto y dice, bueno, esto me dice que Q1 es C1 1 por B1 más C1 2 por B2, y que Q2 es C2 1 por B1 más C2 2 por B2. ¿Sí? O sea, este sistema explícitamente para dos conductores, me quedaría eso que tenía escrito ahí, que ahora llego. Esto. ¿Sí? O sea, lo que está en esta primera igualdad de los dos lados. Bueno, pero ahora, además, voy a decir, esto vale siempre, ¿no? O sea, siempre puedo encontrar un vínculo entre cargas y potenciales en este sistema de conductores, donde estos coeficientes dependen solamente de la geometría. Bueno, lo que voy a decir ahora es que voy a usar que puse el potencial 2 a tierra. Es decir, el potencial 2 lo puse en B2 igual a 0. Entonces, de esta suma, en este caso particular, se me va este término que tiene B2. O sea, me queda C1,1 por B1 en la ecuación de arriba y C2,1 por B1 en la de abajo. ¿Bien? Bueno, y ahora, hasta acá, no hice ninguna cosa fuera de lo común, simplemente escribí las expresiones que aprendí que hay entre cargas y conductores, y además ahora especifiqué para este caso que yo elegí, que es un caso en el que pongo el potencial 2 a 0. Bien, bueno, una cosa que me puedo dar cuenta es la siguiente. Resulta que para este caso se puede ver que la carga Q2 es igual a menos la carga Q1.
¿De dónde sale eso? Bueno, eso sale de lo siguiente. El potencial, habíamos dicho que en el infinito valía 0 porque no tenemos carga en el infinito. Y el potencial en la superficie del conductor 2 también dijimos, o lo poníamos a tierra, dijimos que vale 0, o sea, impongo que pase eso. Eso me dice que el potencial en cualquier punto entre la superficie del conductor 2 y el infinito también tiene que ser 0, o sea, tiene que ser constante. ¿Por qué? Porque si no tengo ninguna otra carga y lo pienso como lo que habíamos aprendido en la clase pasada, tengo un problema donde tengo como condición de contorno que el potencial vale 0 en infinito, o sea, en una superficie gigante que me abarca todo el infinito, y en esta otra superficie, en la región esa, en la región que está entre la superficie del conductor 2 y el infinito, si no tengo ninguna carga, y estoy en ese caso, ¿no? Estamos pensando en un caso ideal en donde tengo estos dos conductores aislados del resto del mundo. Entonces, si no tengo ninguna carga allí, sé que la solución para el potencial, que una solución factible, es que el potencial sea 0 en todo punto del espacio por hacia afuera. O sea, en toda esta región, afuera de este conductor, B igual a 0 es una solución. ¿Por qué? Porque cumple la condición de contorno de que el potencial vale 0 en la superficie, cumple que vale 0 en el infinito, y cumple que su laplaciano vale 0, que es la ecuación de Poisson para ese potencial, en cualquier punto del espacio. Acá Flor me pregunta, ¿por qué Q2 es igual a menos Q1? No, todavía no dije por qué. Ahora voy a decir por qué pasa eso. ¿Sí? Bueno, en este caso. Bien, entonces lo que estoy diciendo por ahora es que el potencial, si yo impuse que el potencial valga 0 en esta superficie, tiene que valer 0 en todo punto del espacio por acá afuera. ¿Por qué? Porque el potencial es único, y no hay cargas afuera, y satisface la ecuación de Poisson, y potencial B igual a 0 satisface la ecuación de Poisson. ¿Sí? Eso quedó claro, que entonces el potencial afuera de todo esto vale 0. Entonces, si el potencial vale 0, el campo eléctrico también. Es decir, el campo eléctrico en todo punto del espacio por acá afuera, puedo asegurar que vale 0. Por lo tanto, entonces, ¿qué pasa si yo dibujo una superficie de Gauss así, rodeando todo este sistema de conductores? Bueno, si dibujo una superficie de Gauss así y hago el flujo del campo eléctrico en esa superficie, aplico el teorema de Gauss, es la carga encerrada. Pero el flujo del campo eléctrico, si el campo eléctrico vale 0, es 0. O sea que la carga encerrada tiene que ser 0. O sea que la carga que haya en el conductor Q1, que fue algo que yo impuse, que yo lo cargué, empecé el problema diciendo, ponemos el conductor a tierra y ponemos carga en el conductor Q1, esa carga que yo puse tiene que ser igual y opuesta a la carga en el conductor Q2. O, dicho de otra forma, la carga que se inducen sobre el conductor Q2 tienen que ser de forma tal que sean exactamente igual a menos la cantidad de carga en el conductor Q1. ¿Por qué? Porque eso me lo dice Gauss. Gauss me dice que si integro el campo eléctrico en todo el exterior, que es 0, tiene que ser la carga encerrada. Por lo tanto, Q2 tiene que ser igual a menos Q1. ¿Bien? Bueno, entonces de ahí lo que saco es que, en este caso que estaba siguiendo, que entonces había obtenido estas dos expresiones. Bueno, eso me dice entonces que C sub 2,1 por B sub 1 es menos C sub 1,1 por B sub 1. ¿Correcto? Bueno, de ahí cancelo B sub 1, que va a valer distinto de 0, B sub 1, porque yo tengo carga acá. Entonces, acá el potencial es distinto de 0, porque si tengo carga, va a haber un potencial. ¿Sí? Por ejemplo, si esto fuese una esfera, sabemos que este potencial valdría algo. Bien, entonces, cancelo el B sub 1, lo que me dice esto entonces es que C sub 2,1 es igual a menos C sub 1,1. O que C sub 1,1 es menos C sub 2,1. Que por otro lado, estaba el hecho de que los coeficientes eran simétricos, eso que les conté, pero que no lo demostré, pero que dije que se podía demostrar, pero que no lo iba a hacer, que C sub 2,1 es igual a C sub 1,2. Por lo tanto, de los coeficientes estos, C sub 1,1 es igual a C sub 1,2 con signo menos, y eso es igual a C sub 2,1 también con signo menos. Y a ese coeficiente le voy a llamar C. Pero fíjense ahora esto, ¿no? Esto que saqué,
es una relación entre coeficientes geométricos dada esta configuración de un conductor adentro de otro y dada la forma que tengan los conductores. Pero una vez que yo tengo los conductores puestos así y que tengo la forma determinada de los conductores, esto va a valer siempre. ¿Sí? Porque sabemos que estos coeficientes dependen solo de la geometría. O sea que una vez que yo distribuí los conductores de esta forma, los puse de esta forma, esta relación entre los coeficientes, estos, está determinada y vale siempre. Siempre va a pasar que el C sub 1, 1 es menos el C sub 1, el C sub 2, 1. ¿Sí? ¿Y qué quiero decir siempre? Yo lo hice, la demostración la hice para un caso particular en el que ponía el potencial a tierra. Pero como estas cosas dependen de la geometría, o sea que ponía el potencial igual a 0, pero como estos coeficientes dependen solo de la geometría, esto va a valer aún cuando el potencial B sub 2 no sea 0. ¿Sí? Porque esto es solo geométrico. ¿Sí? Entonces eso es lo importante de estos coeficientes, que como son geométricos y no dependen ni de las cargas ni de los potenciales, bueno, una vez que demostré algo que se cumplen, que los vincula entre ellos, eso se va a tener que cumplir siempre, porque salvo que cambie la geometría, ¿no? Si cambia la geometría, van a cambiar. O sea, si muevo este conductor a otra posición, o si los deformo, qué sé yo, si son deformables estos conductores, un metal que lo puedo deformar, también van a cambiar. Pero una vez que la dejo fija la geometría, no la toco, estos coeficientes cumplen esa propiedad. Bien, bueno, a este sistema de dos conductores con uno adentro de otro se lo llama capacitor o condensador. Son sinónimos que se usan, a veces usan, en algunos lados usan la palabra condensador u otra capacitor. Y a la capacidad a este valor del coeficiente C sub 1, 1, que es igual al menos C sub 1, 2, se lo llama la capacidad del condensador. Bueno, supongamos ahora que estamos en una situación más general en donde no necesariamente el potencial 2 sea 0, como dije antes. Y que estoy entonces con potenciales arbitrarios, fijos en cada uno de los conductores, pero arbitrarios. Bueno, en ese caso, vuelvo a decir, sigue valiendo que la carga está relacionada con los potenciales por esta relación, pero ahora este coeficiente C sub 1, 1, que es igual a este C sub 1, 2, que lo llamé C, lo voy a sacar de factor común en esta expresión, y lo que me queda entonces es que la carga en el conductor interno Q sub 1 es C por B sub 1 menos B sub 2. ¿Sí? Que voy a esperar que se... Ahí está. Bueno, normalmente se llama la carga en el conductor interno Q sub 1, se la llama Q a secas, y se usa, se llama delta B a la diferencia de potencial B sub 1 del interno menos el externo B sub 2, y entonces este vínculo entre Q sub 1 y este B sub 1 menos B sub 2 se escribe como Q igual a C por delta B. ¿Sí? Y esta es la relación que hay entre la carga en el conductor que está interno y la diferencia del potencial entre los dos conductores a través de este coeficiente que es el llamado coeficiente de capacidad del capacitor. Bueno, ¿qué pasa en el conductor 2? Acá tengo escrito aparte. En el conductor 2 pueden darse distintas situaciones. Una es que el conductor 2 esté aislado y no haya tenido carga neta inicialmente, en cuyo caso se puede demostrar, hay que usar Gauss de nuevo, que la carga que haya sobre el conductor 2 se va a distribuir sobre su superficie interna y va a cumplir además que la carga en esa superficie interna es menos la carga Q sub 1. ¿De dónde sale eso? Bueno, sale de que si hago Gauss sobre una superficie que esté acá encerrando al conductor 1, a la cavidad, digamos, pero que esté toda dentro del conductor 2, como el campo eléctrico vale 0 dentro del conductor, se cumple de nuevo que la carga encerrada es 0, y si la carga acá adentro valía Q sub 1, la carga en este tiene que ser igual a opuesta,
es decir, que la carga Q sub 2 interna va a ser menos Q sub 1. Y si estaba aislado el conductor inicialmente, como puse acá, la carga Q sub 2 externa tiene que ser Q, que es lo que llamé Q sub 1, ¿sí? Porque para que la suma total de la carga, si la interna, en la superficie interna, perdón, vale menos Q sub 1, en la superficie externa vale más Q sub 1, o sea Q, que es lo que está escrito acá, ¿no? Entonces, si uno tiene el caso de un conductor adentro de otro, y el conductor más grande que está incluyendo al otro, está aislado y neutro, o sea que no tiene carga neta, se cumple esta propiedad. Pero normalmente se le llama Q sub 2 a la carga interna en ese caso, que va a ser siempre igual y opuesta, perdón, a la carga sobre la superficie interna, que va a ser siempre igual y opuesta a la carga que está en el conductor interno, ¿sí? Por Gauss. Otra posibilidad es que, como pusimos acá, en el caso anterior, cuando empezamos esta cuenta, que el conductor Q sub 2 está a tierra, y en cuyo caso, si está a tierra, habíamos visto ya que la Q sub 2 externa valía 0. Y acá también se cumplía en ese caso que Q sub 2 era igual a menos Q sub 1, pero en ese caso Q sub 2 se refería a la carga total. ¿Sí? Entonces, en cualquier caso, lo que va a pasar siempre es que la carga en el conductor Q sub 2, vamos a suponer que siempre o está aislado y neutro, o está a tierra, y entonces siempre podemos decir que hay una carga Q sub 2 inducida sobre la superficie interna del conductor 2, que es igual y opuesta a la Q sub 1. Bien. Bueno, entonces lo que obtuvimos es algo un poco abstracto por ahora, pero que es una relación particular que se da entre carga en un conductor, en uno de ellos, que acabamos de mencionar ahora, que es igual y opuesta a la del otro, igual a un coeficiente, que es el coeficiente de capacidad, por la diferencia de potencial entre los dos conductores. Sí, entonces este es un dispositivo que también nos va a servir para almacenar carga, dada una diferencia de potencial, ¿sí? Dada una diferencia de potencial entre dos conductores, puedo almacenar una cierta cantidad de carga, y cuánta carga puedo almacenar depende de este coeficiente de capacidad, o sea, depende de la capacidad que tenga ese capacitor. O sea, el capacitor es un dispositivo cuya aplicación es que sirve para almacenar carga dada una diferencia de potencial. Bien, en los circuitos eléctricos se usa un diagrama para indicar un capacitor, que son estas dos placas paralelas, porque uno puede armarse un capacitor con dos placas paralelas, ahora lo vamos a ver en un ratito. Entonces, de ahí viene este diagrama, donde el conductor 1 o el interno es este, marcado el que está del lado izquierdo, el conductor 2 o el externo es el que está del lado derecho. Como dijimos, sobre el 1 tiene una carga Q, sobre el 2 va a tener una carga menos Q, y la carga en uno de ellos, en el interno, si quieren, que es Q, se puede escribir como ese coeficiente C por la diferencia de potencial entre los dos conductores, que indico acá por este delta B, o que delta B es B1 menos B2. Pero los ingenieros muchas veces sacan este delta, porque para no tener tantas letras, y usan B directamente. ¿Sí? Que esto confunde un poco las cosas, porque B para nosotros era una función que uno podía evaluar en distintos puntos. En cambio acá B está pensado como una diferencia. ¿Sí? B es la diferencia de potencial entre un punto y el otro. O sea, B es este delta B. ¿Sí? Esta es una costumbre de sacarse letras, entonces sacan la delta, nada más, que de ahí viene esta B. Y la relación entonces entre capacidad y voltaje en un capacitor está dada por Q igual a C por B. Es una fórmula conocida entre voltaje y capacidad. Si donde voltaje, insisto, es una diferencia de voltaje siempre. Bien. Bueno, entonces, como dije, estos dispositivos lo que sirven es para acumular carga, que después yo la puedo descargar. Vamos a ver en la segunda parte de la materia
los procesos esos de carga y descarga de los capacitores. Cuando veamos carga-movimiento, por ahora estamos viendo la carga esperando hasta que se quede quieta, ¿no? Recordemos eso. Bueno, un ejemplo de un lugar donde adentro hay un capacitor, es en el flash de las cámaras antiguas, con flash, o las cámaras profesionales, si quieren, no las de los celulares, que acumulan carga y después cuando la descargan se produce una descarga fuerte y eso es el flash de luz. Y después, bueno, en circuitos, no sé si alguna vez vieron algún circuito abierto o abrieron alguna computadora, o más que nada un equipo de audio viejo, porque las computadoras ahora es todo digital, pero si alguna vez abrieron algo, una radio vieja, qué sé yo, los capacitores son estos cositos que aparecen acá, con estos dos bornes, que serían estas patas, y el capacitor en sí es esto, son como unas garrapatas, así a veces se le dicen los ingenieris. Este es un capacitor de un aire acondicionado, que tiene un capacitor, un lugar donde acumula carga, le sirve para algo, y que tiene esta forma cilíndrica. Entonces, en honor a eso, vamos a ver ahora como ejemplo de capacitor, porque por lo que ahora vimos fue algo muy teórico, ¿no? Con este dibujo así un poco teórico. Ahora vamos a ver un ejemplo de un capacitor particular, que es el capacitor cilíndrico, y ver si podemos calcular el coeficiente de capacidad o la capacidad de ese capacitor. Bien, entonces vamos a pensar que tenemos la siguiente situación. Vamos a pensar que tenemos dos cilindros conductores, o sea, dos superficies cilíndricas conductoras, donde una está adentro de la otra. Entonces, en este dibujo tengo estas dos superficies cilíndricas, llamo R1 al radio del cilindro interno, R1 mayúscula, y R2 al radio del cilindro externo, ¿sí? Que abarca al interno, ¿no? O encierra al interno. Y los dos tienen una misma altura H minúscula, como está en este dibujo. Bien, vamos a suponer que el potencial en el cilindro interno lo llamamos B sub 1, como es un conductor va a ser un potencial fijo, y el potencial en el cilindro externo lo llamamos B sub 2. Pero la idea es que queremos relacionar ahora la diferencia de potencial que pueda haber entre B sub 1 y B sub 2 con la carga que pueda haber en el cilindro interno o en el conductor cilíndrico interno. Bien, bueno, para calcular la diferencia de potencial que hay entre los dos cilindros, o para obtener una expresión de la diferencia de potencial, dada la carga que yo ponga en el cilindro interno, vamos a calcular primero el campo eléctrico y después vamos a integrar ese campo eléctrico para obtener la diferencia de potencial. ¿Sí? Recordemos que la diferencia de potencial estaba relacionada con la integral del campo eléctrico. Entonces, primero vamos a calcular el campo eléctrico y de ahí sacamos la diferencia de potencial. El campo eléctrico va a depender de la distribución de carga. En este caso, vamos a ver que el campo eléctrico depende de la distribución de carga sobre este cilindro interno. ¿Sí? Entonces el campo eléctrico depende de la distribución de carga, la diferencia de potencial depende de la distribución de carga, y juntando todo, lo que vamos a obtener es una relación entre diferencia de potencial y carga, que es la relación que buscamos, que nos da el coeficiente de capacidad. ¿Sí? ¿Se entiende cómo es el procedimiento teórico? Y ahora lo hacemos. Entonces, bueno, para calcular el campo eléctrico de esta distribución voy a usar Gauss. En realidad voy a suponer que es un problema que posiblemente hayan hecho en las clases prácticas del campo eléctrico de un cilindro cargado en su superficie, en donde, por supuesto, voy a hacer la aproximación de que el cilindro es infinito, o en este caso práctico voy a suponer que este H es mucho más grande que R1 o que R2, que el radio de cualquiera de los dos cilindros, ¿no? Entonces, ahí puedo, en esa configuración muy simétrica, puedo calcular el campo eléctrico por Gauss. Se puede ver que el campo tiene simetría cilíndrica, que apunta en la dirección radial cilíndrica,
y haciendo Gauss sobre una superficie, y quiero ahora calcular, lo que quiero es calcular el campo eléctrico en un punto intermedio, en puntos intermedios entre los dos cilindros, o sea, con R, entre R1 y R2. ¿Sí? ¿Por qué quiero ese campo eléctrico? Porque es el que después voy a integrar para sacar la diferencia de potencial entre 1 y 2. Entonces, en un punto genérico intermedio, R entre R1 y R2, se cumple por Gauss que toma una superficie cilíndrica de Gauss a un R genérico y el flujo de campo eléctrico en esa superficie cilíndrica está dado por el área por el campo eléctrico, que es constante para ese radio, ¿sí? Porque como dije antes, el campo es simétrico, depende solo del radio. Entonces me queda el área de un cilindro de Gauss ahora, que es 2pi radios el perímetro por la altura, por el campo. Eso me tiene que dar la carga encerrada. La carga encerrada es la carga encerrada que está solamente sobre este cilindro interno, y entonces la carga la escribo como 2pi radio del cilindro interno por la altura, por la densidad de carga sobre el cilindro externo, que la voy a llamar sigma sub 1, dividido epsilon 0. Bueno, acá despejo entonces el campo eléctrico en cualquier punto R intermedio entre R1 y R2, como sigma 1 por R1 mayúscula dividido epsilon 0 por R. ¿Sí? Los 2pi estos se me cancelan, y la H también. Mejor que se me cancele porque H era infinito, así que está bien. Entonces lo que acá me queda es que E es sigma 1 R1 dividido epsilon 0 por R. Y reescribo ahora, porque yo lo que quiero es un vínculo entre carga y potencial. Entonces ahí lo que voy a escribir es, en vez de poner la densidad de carga, voy a poner la carga total dividido el área de ese cilindro, que es 2, otra vez el área es esto que está acá, es 2pi R1 por H. ¿No? Entonces escribo sigma 1 como Q1 dividido 2pi R1 por H, se me cancela el R1, me queda esto. Estamos, bueno, acá, no sé, al final no fui tan rápido como dije que iba a ir, pero se supone que esto lo sabrían hacer, o sea, cómo calcular el campo eléctrico de una distribución de carga cilíndrica. Y lo que me queda es esto. También puedo calcular el campo eléctrico afuera, etcétera, etcétera, pero solo me interesa adentro porque es todo lo que voy a necesitar. Bueno, ¿qué hago entonces después? Es integrar ese campo eléctrico entre R1 y R2 para obtener la diferencia de potencial entre 1 y 2. ¿Sí? Recordemos que cuando integro el campo eléctrico de un punto a otro, eso me da la diferencia de potencial entre el punto que partí hasta el punto que llegué. O sea que si parto desde R1 y llego hasta R2, eso me da B1 menos B2. Bueno, ¿cómo es ese integral? Ahora reemplazo para el campo eléctrico esto, Q sub 1 dividido 2pi H epsilon 0 por R, todo esto sale afuera porque son constantes, y me queda la integral de 1 sobre R entre R1 y R2, que la integral esa, la sé hacer, es el logaritmo de R, y por lo tanto me queda el logaritmo de R2 menos el logaritmo de R1, que por una propiedad del logaritmo lo puedo escribir como logaritmo de R2 sobre R1. ¿Sí? Que me gusta porque es una expresión adimensional, cociente de 2 radios, y ahí tomo el logaritmo. Bien, ¿qué es eso? Es la diferencia, lo que llamé delta V, la diferencia potencial entre un cilindro y el otro. Y lo que veo es que está relacionada con la carga en el cilindro interno. Entonces, eso me canta cuánto vale el coeficiente de capacidad, porque por definición Q es C por delta V. Por lo tanto, C es Q dividido delta V. Paso esto dividiendo y me queda que Q entonces, que C es 2pi H por la permitividad epsilon 0 dividido el logaritmo de R2 sobre R1. ¿Sí? Otra vez vemos que este coeficiente de capacidad, como debería ser, depende solamente de la geometría. ¿Sí? Depende de H, la altura de los cilindros, y el cociente entre los dos radios, R2 dividido R1 y su logaritmo. ¿Sí? Además, va proporcional a epsilon 0. ¿Sí? Son todas cosas que estamos aprendiendo que se verifican acá.
que depende de la geometría, que es proporcional al epsilon 0, bueno, todo eso se ve reflejado ahí. Bueno, vemos por otro lado que la capacidad entonces de este sistema se puede aumentar aumentando la altura de los cilindros, ¿sí? Eso es intuitivamente esperable, que cuanto más grande sea el sistema, más carga voy a poder acumular, dada una diferencia de potencial, ¿sí? Esa es la idea, que dada una diferencia de potencial fija entre los dos cilindros, cuánta carga puedo acumular está dada por este coeficiente de capacidad. Pero otro que veo es que esto crece también si hago tender R1 a R2, o sea, si hago tender el cilindro, el radio del cilindro interno, lo hago juntarse prácticamente con el cilindro externo R sub 2, este cociente, que siempre es menor que 1, ¿no? Porque es R2 siempre es mayor que R1, esto, dale, esto, hola, buen día. Bueno, tengo unos albañiles trabajando en casa, así que eso es el saludo. Esto de las clases virtuales tiene, si no viene el delivery de algo también, pero bueno. Bueno, sí, para que descansen un poco también. ¿Cómo estamos de tiempo? 10:24. Bien. ¿Qué estaba diciendo? Ah, esto sí, me distraje. Que cuando R1 tiende a R2, esto tiende a 1 y el logaritmo de 1 tiende a 0, o sea que esto crece. O sea que otra forma de aumentar la capacidad es haciendo esto de acercar el radio del cilindro 1, pegarlo al del cilindro 2. Explícitamente podemos escribir esto, esa situación de que el R1 sea muy parecido al R2, si decimos que R2 es R1 más delta, donde delta es una cantidad chiquita, ¿sí? Que es la diferencia entre R2 y R1, ¿no? Delta es R2 menos R1, si R1 tiende a R2, este delta es pequeño. Entonces ahí podemos hacer un Taylor y escribir R2 sobre R1 como R2 lo ponemos como R1 más delta dividido R1 y me queda 1 más delta sobre R1, y haciendo un Taylor eso me queda delta sobre R1, o sea que reemplazo el logaritmo directamente por delta sobre R1 y lo pongo acá, y lo que me queda entonces es que C es 2πh epsilon 0 por R1 dividido delta, ¿sí? O sea, reemplacé este logaritmo por delta dividido R1, me quedó R1 dividido delta. Y ahora vuelvo a usar que 2πh por R1 es el área del cilindro interno, y entonces me queda epsilon 0 por A sobre delta. Entonces esta es una forma rápida de tener la capacidad de un capacitor cilíndrico, que es esto, que son dos cilíndricos concéntricos, cuando los dos cilindros tienen prácticamente el mismo radio, o sea, están muy pegaditos. Entonces la capacidad es el área del cilindro, de ese conductor cilíndrico, dividido la distancia pequeña entre ellos. Bien, bueno, y acá uno lo que podría pensar es la siguiente abstracción. Digo, ¿qué pasaría si yo hago tender tanto h como el radio a infinito? O sea, h ya habíamos dicho que tenía que ser muy grande, pero ahora le digo que tiende a infinito explícitamente, y digo que también que el radio de cada uno de los cilindros tiende a infinito. O sea, los hago infinitamente grandes en radio también. Bueno, entonces lo que puedo pensar ahí es que estos dos cilindros, al tender el radio infinito, se aproximan a un plano. O sea, si yo mido una partecita de un cilindro cuyo radio tiende a infinito, es como si fuese un plano. Y esta situación es como si fuesen dos planos enfrentados. O sea que podría llegar a concluir por esto que esta debería ser la capacidad de dos planos enfrentados a una dada diferencia de potencial. Bueno, efectivamente eso es así. Y eso es lo que se conoce con el nombre de capacitor plano, que es cuando uno tiene dos planos cargados enfrentados, uno con carga Q, el otro con carga menos Q, situación que ya habíamos visto en
en la segunda clase, que sabemos que eso genera un campo eléctrico entre ellos. El campo eléctrico depende de la densidad de carga que tenga en cada uno de los planos, que es sigma en uno y menos sigma en el otro. El campo eléctrico, habíamos visto que en el interior entre los dos planos es sigma sobre epsilon 0, y sí, que eso lo puedo escribir ahora vinculándolo con la carga. En vez de poner sigma pongo carga dividido área, ¿sí? Porque eso es lo que es, sigma es la densidad de carga. Y si quiero calcular ahora, este es el campo eléctrico, ¿no?, que hay entre los dos planos, conductores en este caso. Si quiero calcular la diferencia de potencial, lo que hago es integrar ese campo eléctrico entre un plano y el otro, entre un conductor y el otro, y supongamos que estos dos conductores están a una distancia, que la distancia entre los dos planos le llamo delta. Antes usábamos d, pero ahora uso delta, porque voy a suponer después que delta puede ser chiquito. Bueno, dado el campo eléctrico, la diferencia de potencial es E por delta, ¿no?, porque E es constante. Entonces, integrar el campo eléctrico entre uno y otro me da el campo eléctrico por la distancia entre ellos. Y usando que el campo eléctrico vale esto, me queda que la diferencia de potencial es Q sobre epsilon 0 por A por delta. Con lo cual, eso lo que me canta es cuánto vale la capacidad, ¿no? Otra vez, delta B y Q están relacionados por el coeficiente de capacidad. En realidad Q es C por delta B. Acá lo tengo al revés. Bueno, paso epsilon 0 por A de este lado multiplicando, y delta dividiendo, me queda que la capacidad es justamente epsilon 0 por A dividido delta. ¿Sí? Que coincide con lo que teníamos en la página anterior para esto, coincide con la capacidad de los dos cilindros cuando hacía tender el radio de los cilindros infinitos. O sea que es ese pensamiento, ese razonamiento que habíamos dicho, esto debería ser la capacidad entre dos planos, ahora lo vemos explícitamente. Bien, bueno, entonces esta es la capacidad que aprendemos que hay entre dos planos, y miremosla un poquito de qué depende. Vemos que la capacidad es proporcional al área entre los planos, o sea que cuanto más grandes sean los planos, más grande va a ser la capacidad, pero también crece con la inversa de la distancia, o sea que cuando disminuye con la distancia, ¿no?, entre las placas, o crece cuando la distancia se achica, o sea que cuando acerco los planos, lo más posible que pueda, tengo mayor capacidad de almacenar carga allí. O sea, básicamente lo que logro al acercar los planos, manteniendo la diferencia potencial fija, es aumentar el campo eléctrico, ¿no? Porque eso es lo que uno consigue si acerca las dos placas y mantiene la diferencia de potencial. O sea, si el delta B fijo y delta entre las placas tiende a 0, aumento el campo eléctrico. Bien, bueno, acá hay un ejemplo numérico. Si, por ejemplo, uno tiene dos placas de 1 centímetro cuadrado, ¿sí?, chiquititas, como esos capacitores, esas fotos que había mostrado antes, que eran capacitores planos, algunos, y delta, el espesor entre esas dos placas, está a 1 milímetro, eso me da una capacidad de 1 picofaradio. ¿Sí? Para tener alguna idea numérica de cuánto es la capacidad de un capacitor plano pequeño. Una forma que entonces es una capacidad chica, ¿no?, digamos, en estas unidades. Una forma de incrementar la capacidad de estos capacitores planos es enrollando las placas que están enfrentadas, y así aumento el área enfrentada entre ellas. Otra es, como vamos a ver después, poniendo un aislante entre las placas, ¿sí? Eso nos va a hacer cambiar este valor de epsilon 0 y nos va a dar pero lo dejamos para otra clase. Bien. Bueno. Pablo, yo tengo una pregunta. Sí. Después de hacer estas, o sea, como bastantes aproximaciones o idealizaciones, si nosotros lo medimos en la práctica, obtenemos resultados esperados, o sea, parecidos a los que obtenimos teóricamente. Sí. O sea, se puede medir la carga almacenada y es algo... Ok, está bien.
Sí, sí, sí. Por supuesto va a depender de que el área sea suficientemente grande, porque acá, ¿qué hice acá? Acá, por ejemplo, en este caso aproximé esto como el campo de dos placas infinitas, ¿no? Sí, Entonces, que sean infinitas o no depende de cuán grande sea el área y de cuán grande sea comparada con la distancia entre ellas. O sea claro. pero sí, va a funcionar bastante bien. Eh, sí, digamos, en general uno adopta una posición empírica con estas cosas, ¿no? En el Labo, cuando estén en el Labo 3, van a medir estas cosas, pero a uno que se le da un capacitor y dice, este capacitor tiene tantos picofaradios. Bueno, ¿cómo midieron la capacidad de ese capacitor? Y bueno, en la práctica lo hicieron, lo armaron y midieron, aplicaron una diferencia potencial y midieron la carga. Y ahí calcularon la capacidad. Y después ustedes pueden comprobar si es así, pero eh, una cosa más empírica de que uno lo mide, digamos. Bien. Bueno, bueno, veamos un par de cosas más. No sé si hay alguna pregunta más de la teoría, digamos, de esto que llegamos. Bueno, lo siguiente que quería mencionarles es qué pasa cuando hacemos distintas conexiones entre capacitores, ¿sí? O sea, ya vimos un capacitor solo aislado, y bueno, les conté que en los circuitos se indicaba de esta forma. Bueno, el ejemplo que acabamos de ver, digamos, explica por qué uno usa esos simbolitos en un circuito para indicar un capacitor, porque está pensando en el ejemplo más sencillo, que es este capacitor plano. Bueno, supongamos ahora que estoy en una situación en la que tengo la siguiente configuración, que vamos a ver después también se aplica a otros tipos de dispositivos. Por ahora lo vemos en primer término con los capacitores, que se llama en paralelo. ¿Qué quiere decir en paralelo? Que uno los pone todos en ramas de un circuito en forma paralela, y que la importante al decir que están en paralelo es que cada uno de esos capacitores está a la misma diferencia de potencial. O sea, uno tiene, supónganse que tiene un borne A y un borne B de alguna pila, de alguna batería que mantiene la diferencia de potencial entre A y B a un valor dado, y conecta con cables distintos capacitores que pueden cambiar sus capacidades, y acá están indicados por C1, C2, C sub 3, hasta C sub N minúscula, y bueno, los conecta de esta forma. Cada una de las terminales de los sistemas de este capacitor, recordemos que un capacitor son dos conductores, los conecta a los mismos bornes. Y los tenemos entonces de esta forma, que se dice que están en paralelo. Bueno, la idea es que además nosotros vimos propiedades que tienen la carga y la diferencia potencial en un capacitor cuando estaba aislado. Acá uno podría preguntarse, bueno, si tengo muchos capacitores, ¿se pueden ejercer influencia entre sí? Sí, es así, se pueden ejercer, y ese es el tema con el que arrancamos la clase. Si uno tiene un conjunto de muchos conductores, sabemos que las cargas y los potenciales de los conductores se vinculan todos con todos. O sea, hay influencia, hay coeficientes de inducción entre distintos conductores dentro de este sistema. Pero bueno, eso lo vamos a despreciar y vamos a suponer que no hay influencia entre este conjunto de dos conductores con este conjunto de dos conductores con este otro conjunto. ¿Sí? Esos son disjuntos, pero lo que queremos ver es lo siguiente. ¿Sí? Eso lo decimos, lo aproximamos. Y es una muy buena aproximación que se cumple siempre en los circuitos, que un capacitor no influye al otro. Bueno, pero lo que queremos hacer es reemplazar todo este conjunto de capacitores que están puestos en paralelo por un único capacitor equivalente teórico que hace las veces de digamos, el equivalente de todos estos capacitores que están acá. Bueno, veamos a qué nos referimos con eso de equivalente.
Bien, bueno, lo que yo sé es que en cada uno, en el circuito este que tengo, que armé, donde tengo estos capacitores en paralelo, sé que la carga en cada uno de los capacitores, Q sub 1, Q sub 2, Q sub 3, está relacionada con la diferencia de potencial entre cada uno de los capacitores por el coeficiente de capacidad, ¿sí? O la capacidad a secas. Entonces, en el capacitor C sub 1 tengo que Q1 es C1 por la diferencia potencial. En el capacitor C sub 2 tengo que Q2 es C sub 2 por la diferencia potencial que, como están en paralelo, es la misma. ¿Sí? Por construcción de lo que quiere decir paralelo, la diferencia potencial en cada uno de los patas, bornes de cada uno de los capacitores es idéntica y es B sub A menos B sub B. Bueno, entonces tengo todas estas n ecuaciones para cada uno de los capacitores. Lo que voy a hacer es sumar la carga, sumar las ecuaciones miembro a miembro, o sea, del lado izquierdo y del lado derecho. Si sumo del lado izquierdo, tengo la carga total que puedo acumular de todo el lado izquierdo de cada uno de los capacitores, que le voy a llamar Q total, y es la suma de todas las cargas, Q sub I. Y de este lado derecho tengo lo mismo, una suma de todas estas cosas. Como B sub A menos B sub B aparece en todos los términos, los saco de factor común, y lo que me queda es B sub A menos B sub B por la sumatoria de las capacidades C sub I de cada uno de los capacitores. O sea que podría escribir esto como B sub A menos B sub B de factor común por una capacidad equivalente que es simplemente la sumatoria de todas las capacidades. ¿Sí? Porque fíjense que lo que me queda entonces es que la Q total acumulada del lado izquierdo, digamos, es la diferencia de potencial por la capacidad. Esa es la relación genérica que tenemos cuando tenemos un único capacitor a una diferencia de potencial. Sabemos que la carga es C por delta B. Bueno, eso es lo que obtuve acá para este sistema, donde el C o el C equivalente es la sumatoria de todas las capacidades. Y a eso lo llamo el C equivalente paralelo. ¿Bien? Entonces, lo que estoy diciendo acá es que puedo reemplazar un sistema de muchos capacitores en paralelo por un único capacitor cuya capacidad es la sumatoria de todas las capacidades. Y en cuanto a almacenamiento de carga, esto me dice que la carga que puedo almacenar está relacionada con la diferencia potencial y esta capacidad total. ¿Bien? Bueno, esta es una configuración de conexiones entre capacitores. Después van a ver en la práctica ejemplos de esto, y sobre todo van a ver combinaciones con esta otra configuración que se llama en serie. Este también es un concepto que vamos a ver después, repetir cuando veamos resistencias. Entonces, en serie es poner uno atrás de otro los capacitores en línea, donde uno atrás de otro significa que conecto el borde de uno con el borde izquierdo del otro, el derecho de uno con el izquierdo del otro, el derecho de uno con el izquierdo del otro, y así los ordeno, ¿no? Entonces acá tengo los C sub 1, C sub 2, C sub 3, hasta C sub n capacitores, entre dos bornes A y B, y cada uno de ellos están conectados al otro. ¿Sí? Y todo esto lo quiero reemplazar por un único capacitor C equivalente que me reemplace a todos estos n capacitores. Bueno, lo que resulta cuando uno conecta uno con otro es que si el sistema estaba inicialmente aislado, y eso es lo que voy a suponer, que es que si cargo un capacitor, uno de los conductores de cada uno de los capacitores, si cargo el de la izquierda que está más cercano al borne A, se me induce una carga menos Q en la otra placa, eso es lo que tiene que pasar por la propiedad de los capacitores. Pero si además estaban aislados, cada uno de ellos que están acá unidos por un cable y forman un único conductor, entonces, porque si tengo un cable que los une, y el cable es conductor también, todo esto forma un único conductor, y si estaba aislado, este menos Q es como, tiene que ser igual a Q acá. Y así siguiendo, menos Q es en el otro, se me induce menos Q en el otro, es Q acá, menos Q en el otro, menos Q acá, o sea que en cada una de las placas, de cada uno de los capacitores, tengo Q y menos Q, Q y menos Q, Q y menos Q. Entonces voy a usar eso para escribir ahora las diferencias de potencial entre el punto A y el punto B. Pero lo voy a hacer de esta forma, por este camino. Voy a hacer la diferencia entre potencial A y un punto intermedio, entre el capacitor 1 y 2, que voy a llamar A',
que es esto que está acá, es, por la regla de cómo es la diferencia potencial en un capacitor, Q sobre C1. ¿Sí? O sea, Q es C1 por delta B, o sea que delta B es Q sobre C1. Eso vale para este primer capacitor. Después voy a un siguiente punto intermedio que llamé A sub 2', no se ve bien acá en este dibujo, pero ahí dice A''. Entonces digo que BA' menos BA', A doble prima, es Q de nuevo, dividido C sub 2, donde C sub 2 es la capacidad del capacitor 2. Y así siguiendo, BA2 menos BA3, así hasta llegar al último, BAN menos 1 con BAN, que lo identifico con B sub B. Que no sé por qué le puse un B' acá, porque es B sub B directamente. Bueno, eso es Q sobre C sub N. Bien, entonces tengo todas estas relaciones para cada uno de los capacitores. Lo que ahora hago es sumar, de nuevo, como hice antes, sumo las ecuaciones de un lado y del otro. ¿Sí? Y bueno, resulta que al sumar pasa lo siguiente. Cuando sumo esta con esta, se me va a cancelar el voltaje, el potencial en el punto intermedio A', porque acá aparece con menos, acá aparece con más. Y lo mismo va a pasar con el A segunda, que acá aparece con menos, acá aparece con más. Y así va a pasar con todos. Los únicos que no se cancelan al sumar todo son el inicial, el A y el B. O sea que la suma de todo este lado me queda BA menos B sub B. Y la suma de todo este otro lado, ¿qué me queda? Me queda Q sobre C1 más Q sobre C2 más Q sobre C3. O sea, la Q que aparece en todos lados la saco de factor común y me queda Q por la sumatoria de 1 sobre C sub I. ¿Qué me dice esto? Esto pasando esta sumatoria de 1 sobre C sub I dividiendo, me dice que Q es delta B dividido la sumatoria de 1 sobre C sub I. O sea que Q lo puedo escribir como un coeficiente C equivalente delta B, donde C equivalente es esto que está acá, es 1 sobre la sumatoria de 1 sobre C sub I. ¿Sí? ¿Se ve? O sea que la capacidad, lo que puedo decir entonces de esta cuenta es que la capacidad equivalente de un sistema serie de n conductores es 1 sobre la sumatoria de las inversas de cada una de las capacidades. Bien. Bueno, un caso particular de esto cuando se trata de dos capacitores. Si esto lo hace para dos capacitores, queda como la masa reducida de dos masas. La misma expresión tiene, esto queda 1 sobre C1 más 1 sobre C2, todo inversa, queda C1, C2 dividido C1 más C2. Bien. Bueno, entonces estas son dos configuraciones típicas que uno puede tener, que son configuración en serie o configuración en paralelo. Acá tengo alguna pregunta. Esto es igual a cómo les pasa a los resortes. Sí, efectivamente es lo mismo que los CAEs de los resortes. Bueno, entonces lo que tengo acá, lo que vimos entonces son dos configuraciones típicas, en paralelo y en serie. Y que iba a decir, bueno, y después van a ver ustedes en la práctica de ejercicios donde aparecen las cosas combinadas, series y paralelos, y pueden ir calculando la capacidad equivalente. Se da por algo en particular esta similitud, se da porque la ley de Hooke, que dice que la fuerza es K por el estiramiento, es análoga a la ley que me dice que ya tiene la misma, es análoga matemáticamente a la ley que me relaciona, que me da la fuerza eléctrica dada la carga. Entonces, como hay una analogía por ese lado, el KS lo puedo asimilar al coeficiente de capacidad, o sea, es análogo a la relación. ¿No? Y intuitivamente está bien, si yo tengo dos resortes puestos en paralelo, me van a ser más
me van a frenar más la capacidad de que yo tenga de estirarlo. Y entonces viene por ahí, ¿no? Me parece que, si ahora que lo pienso, la K sería como la inversa de la capacidad, ¿no? Porque está bien que los resortes en paralelo, el efecto se suma, pero la capacidad es como inverso, ¿no? Si lo pienso como capacidad de estirar, en este caso, o capacidad de almacenar carga. Creo que es así. ¿No? No sé si estoy pensándolo bien. Creo que sí. Digamos, porque la fuerza sería el campo eléctrico, que es la diferencia de potencial, ¿no? La diferencia de potencial está del lado derecho en esta relación. Carga es C por diferencia de potencial. Y en la ley de Hooke, fuerza es K por delta X. O sea que K me queda como la inversa de la capacidad. O sea, lo tendría que pensar un cacho. Creo que estoy diciéndolo bien. De esta forma. Sí, acá Facundo dice, claro, depende si lo pensás como B es igual a C por Q, o Q es igual a B sobre C. Sí, eso es lo que decía, ¿no? Claro. Sí, ¿cuál es fuerza y cuál es desplazamiento? O sea, fuerza sería B, porque B es delta B, ¿no? Y fuerza es campo eléctrico. Y carga lo asocio con desplazamiento. Entonces C sería el K. Fuerza. Ah, claro, claro. No. No, porque Q es C por B, ojo. Q es C por B. Pusiste las fórmulas al revés, sí. Q es C por B. Así que para mí que C es 1 sobre K. Que eso aparece también cuando uno ve el circuito RLC. Cuando uno ve el circuito RLC, que vamos a ver después, más adelante en la materia, en la segunda mitad, hay una analogía con un circuito que está buena, que es análogo a un resorte con amortiguamiento, ¿no? Son las mismas ecuaciones que gobiernan un sistema y otro y dan el mismo tipo de soluciones. Y ahí uno entiende que capacidad tiene que ver con la constante elástica, justamente. Pero me parece que es la inversa. Bueno, son analogías interesantes que hay en la física, sí. Es el mismo tipo de concepto que gobierna, supongo que esa es la aplicación. Bien. Bueno, terminemos ahora, hagamos un cachitín más para terminar la clase, que es un poquito de energía de un sistema de conductores. Con eso terminamos, ¿no? Básicamente. Bueno, habíamos visto en la clase de potencial eléctrico la idea esta de cuál es la energía que tenemos que, o el trabajo que tenemos que hacer para hacer una configuración de un sistema de cargas. Y después ustedes vieron ejercicios en la práctica de cómo calcularlo de una forma u otra, y espero que lo hayan entendido, ese concepto, ¿no? De cuál es el trabajo que tengo que hacer para armar un sistema de cargas, y cuál es y eso lo pienso como la energía almacenada en el sistema de cargas. Bien, entonces, si ahora aplico eso, eso habíamos dicho que era la sumatoria de cada una de las cargas por el potencial en la posición de esa carga, sumado sobre todas las cargas y a la mitad, ¿no? Un medio de eso. Bueno, si aplicamos esto a los conductores, podemos decir lo mismo, que en un sistema de conductores
la energía almacenada o el trabajo que tengo que hacer para armar ese sistema de conductores, dada una carga y dados potenciales en los conductores, va a ser sumar esto sobre todos los conductores. Bien, pero usamos ahora que el potencial vale constante en cada uno de los conductores, y que entonces, como vimos en la demostración esa al principio de los coeficientes de capacidad, podemos sacar de factor común el potencial en cada uno de los conductores, y entonces de esta suma sobre las cargas, cuando esté sobre algún conductor en particular, saco de factor común SB, y lo que me va a quedar es la suma sobre las cargas en ese conductor, que me va a dar la carga total en ese conductor. O sea que de esta suma me va a quedar como una suma sobre los M conductores, ¿sí?, por haber sacado de factor común el B en cada uno de ellos, de la carga en cada conductor, la carga total en cada conductor, por el potencial en él. O sea que la energía o el trabajo que tengo que hacer para armar un sistema de M conductores con cargas Q sub L y potenciales B sub L es esta expresión que está acá. ¿Bien? Bien, esto es simplemente de una fórmula que conocíamos aplicada ahora a un sistema de conductores. Bien, bueno, lo que voy a usar ahora es que, lo que aprendimos hoy, es que las cargas están relacionadas con el potencial, los potenciales en cada uno de los conductores, a través de estos coeficientes de capacidad, ¿no?, de la relación lineal que hay entre cargas y potenciales. Entonces uso la expresión genérica de que Q sub L es la suma desde M1 hasta M, de M chiquita a M grande, de C sub LM por B sub M, y lo reemplazo acá. Donde dice Q sub L pongo esta suma. Entonces, ¿qué me queda? Me queda una suma doble ahora. ¿Sí? Porque tenía una suma desde L igual a 1 hasta M, de esto ahora me queda la suma de C sub LM por B sub LM, B sub L por B sub M. ¿Sí? Este B sub M apareció de este factor acá. Entonces me queda esta suma doble, y esta es la expresión general de cuánto vale la energía o el trabajo que tengo que hacer para armar un sistema de conductores, dado solamente los potenciales. ¿Sí? Con esta expresión solamente necesito el valor de los potenciales. Bueno, lógicamente necesito las capacidades, ¿no?, para, si quiero usar esta fórmula. O sea, estoy suponiendo que conozco las capacidades de los coeficientes de capacidad de ese sistema, y entonces con los potenciales solamente puedo calcular energía. Si no, tengo que ir a esta otra fórmula, ¿no?, que depende qué es lo que tenga yo, me convendrá usar una u otra. Pero si tengo los coeficientes de capacidad, esta es una expresión que me da cuánto vale la energía de ese sistema. Bueno, en particular, quería terminar rápido, todavía tengo 5 minutos. ¿Qué pasa para un caso de un capacitor? Bueno, en ese caso, la sumatoria está doble, se me reduce a sumar sobre hasta el índice M igual a 2, nada más, porque son dos, en un capacitor son dos conductores, y entonces lo que me queda cuando restringo la suma hasta dos conductores, me queda esta expresión que está acá, ¿no? C sub 1 por B1 al cuadrado, C sub 1 por B1 C sub 2 por B1 por B2, C sub 2 por B2 al cuadrado. Bueno, lo que voy a usar es la propiedad que sabemos que cumple un capacitor, ¿no? Estoy en un caso particular, que es un capacitor, que es un conductor adentro de otro, y ahí habíamos visto que C sub 1 era menos C sub 1 que es menos C sub 2 y eso también se puede ver, en realidad lo dejé así pasar, porque no lo necesitamos, pero se puede ver que para los dos casos que habíamos considerado, que eran que el conductor 2 estaba aislado y neutro, o si el conductor 2 estaba a tierra, para ambos casos se puede demostrar por el hecho de que Q sub 2 es menos Q sub 1 en ambos casos, que el coeficiente C sub 2 es igual al coeficiente C. Eso basta con mirar la fórmula anterior y ver qué pasa eso. Y ver que como Q sub 2 es menos Q sub 1, en el caso genérico, este C sub 2 es igual a C sub 1. Esa es una forma de verlo, o sea, para esos dos casos se puede ver que es así, que ya sea que el potencial 2 valga 0, o que el capacitor 2 esté aislado y neutro, y entonces voy a considerar esos dos casos. Y en ese caso entonces, esta expresión de la energía se reduce a la siguiente fórmula, ¿no? Uso que todos estos coeficientes son iguales, salvo algunos signos, y los saco de factor común. Y me queda C por B1 cuadrado menos 2 B1 B2, ¿sí? Porque acá aparece dos veces,
y B2 al cuadrado. Que esto se puede uno dar cuenta que es la diferencia entre B1 menos B2 al cuadrado, o sea, la diferencia potencial delta B al cuadrado. Es decir que lo que obtuve es que para el caso particular de un capacitor, me queda que la energía o el trabajo que tengo que hacer para armar ese capacitor lo puedo relacionar con la capacidad por la diferencia potencial. Recordemos, acá estoy tomándome la libertad del delta B, escribirlo como B directamente, al cuadrado dividido 2. Y usando, por otro lado, la relación que conocemos entre carga, capacidad y voltaje, esto se puede reescribir de otras dos formas. Una es esta otra que está acá, que es Q cuadrado sobre C, ¿sí? O sea, acá reemplazo, uso que Q es C por B, entonces esto lo puedo escribir como Q cuadrado sobre C, es fácil de darse cuenta, y otra forma alternativa es como Q por B sobre 2. Sí, son tres formas alternativas de escribir la energía almacenada en un capacitor, dada la carga y la diferencia potencial, dada solamente la carga y la capacidad, o dada solamente el potencial y la capacidad. O sea, según en algún problema me den una cosa u otra, puedo escribir la energía almacenada en el capacitor. Bueno, con esto terminé, esta vez puntualmente. No sé si hay alguna pregunta de esto último del tema de energía. Nada, esto lo van a necesitar en algunos ejercicios que hay en la práctica, que les pide justamente calcular la energía de ese sistema. O sea, bueno, ¿cuál es la física atrás o qué sentido tiene todo esto de la energía, ¿no? O sea, la idea es que uno en un capacitor puede acumular carga, para eso tiene que mantener una diferencia de potencial, manteniendo esa diferencia de potencial acumulo carga, y así también lo puedo pensar entonces como una forma de almacenar energía en algún lugar, ¿no? Al cargar un capacitor, almaceno energía en ese lugar, energía que después puedo utilizar para otra cosa. Como vamos a ver después cuando veamos movimiento de cargas, corriente, esa energía la podemos utilizar para generar una corriente, y de esa corriente obtener algo, por ejemplo, hacerla circular por un lugar donde se disipe esa corriente y así obtengo calor, por ejemplo, una estufa o lo que sea. Entonces, o como vimos, como les conté, que un flash es un ejemplo de un capacitor, ese es otro ejemplo donde uno acumula energía en el capacitor que está dentro del flash y después la larga toda abruptamente para producir ese fogonazo de luz. O sea, la idea de cuánta energía acumulo está metida acá adentro. Bueno, no sé si hay preguntas o no. Voy a parar de compartir la pantalla. Si veo a alguien. Lo veo a Facundo. Bueno, si no tienen preguntas, piénsenla, igual la clase ya la subí, después subimos el video. Esperen que para.